Muchas gracias por seguir conectados acá con el Foro de Tendencias, terminando este último y tercer día de feria. Les recuerdo entonces también para que adicional a todo este contenido que les estamos compartiendo, también se den la oportunidad de recorrer las diferentes experiencias que hemos diseñado para ustedes en alianza con estas empresas que pueden ver acá sobre la izquierda. Recuerden que el foro está pensado y diseñado para que esta sea una guía, una ruta de compra, para que su visita y recorrido durante la feria sea mucho más efectivo. Entonces, no se pierdan la oportunidad también de entrar en contacto con las perspectivas de los sentimientos culturales y las estéticas de diseño para la temporada primavera-verano 2023. Esta es una edición muy especial porque es nuestra edición número 35, estamos de cumpleaños. Mi nombre es Sara Carvajal y los voy a estar acompañando en este espacio, en el último del foro, donde veremos las tendencias para el mercado infantil en la temporada primavera-verano 2023. Esta información que entregamos para ustedes hoy es gracias a nuestra alianza Inex Moda Fashion Snoops. Fashion Snoops es una agencia especializada en el pronóstico de tendencias que por más de 20 años ha hecho todo este trabajo de entendimiento de consumidor, de análisis de mercado, análisis de marcas, para entregárnoslo en unos reportes que podamos aplicar al desarrollo de las colecciones. Hoy veremos entonces algunas de las narrativas que serán clave para el mercado infantil dentro de esta temporada que corresponde al primer semestre del año. Nuestra primera narrativa se llama Poppy Hill o la colina de flores. Esta viene inspirada por un sentimiento que llamamos crecer. Crecer nos habla sobre esa evolución que estamos teniendo los seres humanos. Por supuesto, el público infantil no es ajeno a esta experiencia, donde después de la pandemia, después de periodos tan prolongados de encerramiento, de aislamiento, estamos buscando conectarnos con una versión más evolucionada de nosotros mismos. Estamos conectándonos también con esos procesos que nos enseña la naturaleza, que nos enseña el medio ambiente, donde crecemos, maduramos, florecemos y de alguna manera también morimos para dar paso a esas versiones mejoradas que estamos buscando en nuestro ser. Poppy Hill o la colina de flores también permite que los niños se conecten con esta experiencia de conexión con la naturaleza. Acá vamos a ver entonces que el tema de la floraterapia, por ejemplo, de cómo aprovechamos todos esos beneficios nutricionales que encontramos en el ambiente, empiezan a ser parte integral del bienestar. Entonces acá se hace fundamental que pensemos no solamente en el desarrollo de productos, sino también en una experiencia más integral que generamos desde la marca para envolver y hacer mucho más memorable la interacción de la marca con el público objetivo. Influencias y referentes que también vienen a nutrir toda la experiencia y todo el desarrollo de esta historia. Acá tenemos que en la moda deberíamos y nos deberíamos permitir conectarnos con otros elementos más allá simplemente del producto, por ejemplo la fotografía, el arte, la historia, la arquitectura, la música, pueden llegar a nutrir todas esas experiencias de marca. Acá vemos entonces cómo por ejemplo el trabajo fotográfico a través de editoriales de moda llegan también a inspirar y a conectar todas estas experiencias de las cuales venimos hablando. Este es un trabajo generado por Leonie Freeman, es una fotógrafa que desarrolla esto para la revista Hooligans. Y acá lo que hacemos es conectar con una historia donde este grupo de amigos, este grupo de niños, se da un paseo por el bosque, hace un viaje por carretera, hace como una fogata, donde estamos también buscando como esa conexión con la narrativa y con ese concepto que estamos desarrollando como eje central. Tenemos también el trabajo acá de la ceramista Christine Tenman. Ella lo que hace es recuperar como toda esta esencia nostálgica, un poco retro del mercado de pulgas y expresar todos esos colores, todas esas formas, esas geometrías y grafías a través de trabajos que se convierten casi como en la decoración de la casa de la abuela. Y algo similar sucede con esta marca que se llama Farewell Frances, es una marca norteamericana donde su trabajo va mucho más allá del producto y también empieza a involucrar estrategias de sostenibilidad, como lo veíamos o como le escuchaban ustedes en la conferencia y en el conversatorio anterior, recuperando estos textiles que se convierten en un desperdicio de otra categoría. Acá estos textiles se recuperan para convertirlos en prendas para el público infantil. Con la carta de color que corresponde y que se conecta con esta narrativa, es una carta de color que nos habla como ese brillo, ese baño del sol en el atardecer. Es una carta que también se ve aireada, refrescada, como esa nutrición, en el sentido más literal, como dejarnos abrazar por el florecimiento de la naturaleza en la primavera. Por eso vemos una gran participación de estos tonos luminosos, estos tonos con un toque apastelado,
para hacerlo mucho más suave y mucho más cercano al mercado infantil. En términos de materiales nos vamos a encontrar una gran participación de materiales con fibras de origen natural, es decir que acá los linos, los algodones van a ser elementos protagónicos para este público que también está buscando versatilidad, está buscando funcionalidad en las prendas. Acabados también que podemos empezar a incluir el seersucker o las pequeñas arrugas, las microarrugas que generamos a través de procesos de transformación textil para darle como esa cualidad vintage, como si estas prendas también fueran como un mercado de usados, aunque también pueda ser parte de nuestra estrategia de desarrollo de producto para darle una nueva oportunidad a estos textiles que ya han pasado por otros ciclos de uso. A nivel de key items o elementos fundamentales de diseño dentro del desarrollo de las colecciones, todos los elementos que nos hablen como de esa crudeza, de ese inacabado, pero que tengan una orientación completamente intencionada. Por ejemplo, los bordes, acá donde no hay como un ruedo específico, sino que dejamos deshilachados esos bordes de las telas, serán un acabado importante como para reforzar ese concepto que venimos hablando del mercado de los usados. Elementos de flores, elementos inspirados en la naturaleza como los hongos, como las setas, todas esas texturas que podemos encontrar también en el bosque, son grafías fundamentales para incluir dentro de este concepto. Elementos retro también como los parches localizados en los codos, en las rodillas, donde también podemos incorporar estrategias, por ejemplo, de acabados tipo patchwork, donde estemos haciendo toda esa recuperación de materiales, esa reintegración de los materiales al ciclo de vida del producto, son otra de las partes de las estrategias que complementan este concepto. A nivel de siluetas fundamentales, tanto para mercado infantil masculino como para mercado infantil femenino, nos encontramos unas siluetas básicas, unas siluetas clásicas. Digamos que acá el llamado en la temporada, de hecho, es a empezar a migrar hacia prendas no binarias, o sea, prendas que no se limiten solamente al público infantil femenino o al público infantil masculino. Estamos buscando que las prendas vayan trascendiendo hacia una nueva categoría no binaria, donde simplemente son hechas para personas. Entonces, este tipo de siluetas clásicas, siluetas tipo cajón, nos ayudan a que ese concepto se haga mucho más evidente y que sea pues más accesible también para el público infantil. Como les mencionaba, la inspiración acá en la naturaleza, en esos elementos florales, en elementos botánicos que podamos llevar de una manera muy literal a través de las grafías, son otra parte del complemento. Elementos ocultos, elementos de diseño que también nos den como ese toque de sorpresa, como unos elementos, como esos toques de fina coquetería o toques de cariño, por ejemplo, en los bordes, en las cintillas, en los sesgos, en los puños, en las mangas, son detalles también para incluir a nivel de desarrollo de producto. Para el público femenino infantil, vemos entonces que la silueta se hace cercana como hacia la herencia de la abuela, hacia esos vestidos como que nos hacían las tías cuando éramos pequeños. Acá intentamos recuperar como esa onda también mucho más nostálgica, por ejemplo, a través de este tipo de vestidos que incorporan elementos como los pequeños encajes, como las hiladillas, elementos donde hay unas formas mucho más intrincadas, un nivel de detalle mucho más pensado, mucho más intencional también en los acabados de las prendas. Elementos de diseño que llegan a renovar estas siluetas, las asimetrías, por ejemplo, en la forma como cerramos las prendas, es decir, pues como que un frente no sea igual al otro, sino que cerremos en diagonal o que los ruedos acaben, por ejemplo, en desnivel. Accesorios y complementos que podemos llevar desde la parte de calzado. Vemos entonces como esos elementos de jardinería, como si estuviéramos dando ese paseo por el jardín, viendo los árboles frutales, viendo esas pequeñas flores. Toda esa impresión gráfica y toda esa inspiración la llevamos también a nivel de accesorios. Probablemente si tenemos dentro de nuestro portafolio de producto unos productos mucho más básicos o unos fondos enteros, estas piezas pueden convertirse en ese punto focal para complementar todo el atuendo. Entonces, estas sandalias cómodas, versátiles para este público infantil, pero renovarlas, por ejemplo, desde esos estampados frutales, esos estampados florales, pueden ser un elemento muy acertado. Vemos también cómo esos bordados empiezan a adquirir un mayor protagonismo y se hacen más relevantes dentro de la intervención del producto, elementos que pueden ser también desde esa recuperación de materiales, haciendo esta aplicación tipo bordados. Pasamos a la segunda narrativa, que se llama entusiasmo. Esta está conectada con un sentimiento que llamamos la liberación.
La liberación nos habla que después de toda la experiencia también de la pandemia, estamos anhelando volver a conectarnos, volver a esos momentos de alegría, de júbilo, de celebración, permitirnos nuevamente ser niños y aprender de los niños, pues como a expresarnos sin filtros, a no pensar tantas las cosas y simplemente experimentar todo lo maravilloso que el mundo tiene por ofrecernos. En ese sentido vemos una estética más inspirada como en esas emociones positivas, en reforzarla como el lado brillante de la vida, en comunicarlo a través de mensajes. Por eso vamos a ver que en las intervenciones gráficas dentro de este concepto vamos a ver muchos de esos mensajes de caritas felices, mensajes positivos, mensajes que refuerzan como esos estados de ánimo mucho más expresivos y explosivos incluso. A nivel de inspiración nos encontramos también, estos referentes nos hablan como desde ese maximalismo. Acá no nos da miedo ser exagerados, no nos da miedo comunicar esas emociones, incluso conectarnos con la posibilidad de sentirnos y ser vulnerables es completamente válido dentro de este concepto para el público infantil. Acá vemos también un trabajo fotográfico del artista Francesca Biseglia que llama El Show de los Muppets. Digamos que además de la intervención del producto, que ya de por sí pues refuerza como toda esta onda mucho más alegre, ella hace una intervención desde el estilismo como jugando con estos elementos caricaturescos, de marionetas, elementos que nos conectan también con esa nostalgia de la infancia para reforzar pues como todo ese mensaje de alegría. Vemos también otro trabajo artístico de una persona que se llama David McLeod. Él lo que hace es una intervención y una expresión desde los canales digitales, desde las posibilidades del arte digital, al generar estas figuras que parecen estar en movimiento. Entonces, digamos que acá todas las posibilidades que nos generan también estos programas de diseño, estos elementos digitales, empiezan a generar otro tipo de interacción de los consumidores con el trabajo artístico. Y por último tenemos el trabajo de una marca que se llama Lisa Says Yeah. Esta es una marca también norteamericana que de hecho incorpora todo el elemento también de sostenibilidad, pero adicional del elemento de sostenibilidad ambiental, también incorpora elementos de sostenibilidad social. Entonces es un trabajo también interesante para que lo puedan buscar y lo puedan tomar como referente si es algo que ustedes consideran que puede alimentar todo su trabajo de desarrollo de colección. La carta de color en esta narrativa y en este concepto, pues siguiendo con toda la onda y con toda la esencia que hemos venido reforzando, pues es mucho más explosiva, mucho más dinámica, mucho más exuberante. Incluso podríamos hablar de que ciertas tonalidades dentro de esta carta de color empiezan a tocar los efectos tipo neón. Incluso acá también podemos conectarnos con otro tipo de efectos como los recubrimientos, como los brillos, los perlados, para reforzar como toda esa máxima expresión, esa exageración de la cual estamos haciendo parte en este concepto de entusiasmo. Elementos de materiales que podemos incluir dentro del desarrollo de esta narrativa. Acá la influencia del universo deportivo, de la categoría deportiva, va a ser fundamental. Digamos que este es un consumidor y esta es una narrativa que nos habla de un niño mucho más explorador, mucho más travieso, que quiere tocar, que quiere jugar. Entonces, elementos, por ejemplo, de ese universo deportivo con recubrimientos, con acabados funcionales como los impermeables, los tejidos antidesgarro, van a ser una opción fundamental en la selección de materiales dentro de este concepto. Adicional a eso, podemos jugar también o irlo mezclando con unos tejidos tipo bucle, donde esos rizos, donde esos perchados se van haciendo mucho más tridimensionales, adquieren muchísimo más protagonismo a nivel intencional desde la tejeduría de las telas. Elementos de diseño que también podemos incorporar, juegos de contrastes entre las grafías, hacer las grafías mucho desde la intervención digital. Acá ya no buscamos una onda tan natural como lo teníamos en la narrativa y en el concepto anterior. Acá estamos buscando mucho la intervención digital, la intervención gráfica de estas prendas. Como les mencionaba, los elementos que también nos hablen como esa nostalgia, pero más hacia la década de los 80 y los 90, como lo vemos por acá en estos elementos gráficos, las caritas felices, los mensajes que refuerzan ese estado de ánimo mucho más positivo y mucho más para el público masculino, infantil masculino, tenemos como una onda deportiva, como les decía acá el universo Active va a ser fundamental en el desarrollo de la colección. Elementos tipo patchwork también son válidos implementarlos en este concepto,
pero miren que la aplicación cambia y la lectura cambia completamente con relación al concepto anterior. Acá los bloques de color y los fuertes contrastes de color van a ayudar pues como a reforzar ese ánimo mucho más explosivo y mucho más exuberante. Tipos de cuadro ajedrez, pero que se salgan de lo convencional de la combinación de blanco y negro. Acá podemos empezar a experimentar con otras combinaciones de color. Para el público femenino, infantil, nos encontramos los sets coordinados, esos sets que vienen también inspirados por el universo deportivo, pero acá digamos que esos bikers o esos shorts pueden empezar a jugar y a generarnos otras propuestas de mercadeo a nivel comercial para que estas prendas puedan venderse como un set completo o como piezas por separado para que el comprador y el consumidor tengan más opciones de combinación dentro de todo nuestro portafolio de producto. Entonces, si bien siguen siendo una apuesta a lo seguro, casi pues como esos productos ganadores dentro de la colección, es importante que también les demos esas opciones de combinación a los compradores. A nivel de accesorios y complementos, pues nuevamente aquí el color sigue siendo protagonista. Acabados tipo neopreno, que también nos hablen como esa alta durabilidad de las prendas será fundamental. Los sneakers con esa inspiración de los años más retro 80-90, algunas intervenciones de color en los tejidos o en estas cintas elásticas que hacen pues que la prenda pueda tener incluso un ciclo de vida mucho más prolongado en la medida que yo doy esas opciones de que se vaya ajustando y que vaya ampliándose la talla a medida que el niño también va creciendo. Nuevamente aquí tenemos algunos complementos, tejidos por ejemplo desde el universo deportivo con estas fibras recicladas. No se olviden que el componente de la sostenibilidad puede ser transversal a todos estos conceptos que estamos revisando a lo largo de la temporada. Los mensajes no se escapan tampoco a estas piezas de calzado, donde hacemos también un llamado a la inclusión, a pensar en que este público infantil puede ser neurodiverso, puede tener diferentes capacidades y que aquí también desde el desarrollo de producto en vestuario, en indumentaria, en accesorios, debe responder a esos múltiples llamados que nos hace el mercado. Nuestra última narrativa se llama Alba. Alba está inspirada por un sentimiento que llamamos la crudeza. Crudeza nos invita a que como consumidores seamos mucho más conscientes del origen de los productos y hacer toda una trazabilidad de la cadena productiva, o sea, no solamente quedarnos con el resultado final que es el producto, sino empezar a buscar todo lo que sucede de ahí hacia atrás, cómo esa marca hace un buen uso de los recursos, cómo hace la contratación de su personal. Entonces nuevamente aquí volvemos hacia el llamado de la sostenibilidad, pero el llamado se hace también de cara al consumidor, no solamente a las iniciativas de las marcas, sino a que nosotros seamos mucho más críticos y que podamos ser más conscientes al momento de entrar en contacto con el producto que nos ofrece el mercado. Acá entonces la inclusión de género nuevamente es una invitación que nos hace el mercado y las nuevas tendencias en desarrollo de producto. Todo el tema de la flexibilidad, de la durabilidad, de prendas que puedan utilizar estas fibras recicladas, estas fibras recuperadas, nuevas alternativas como lo que estamos viendo en la biblioteca de materiales, son parte de la selección fundamental y de esos elementos que no nos pueden faltar en esta narrativa. A nivel de inspiración tenemos también parte del trabajo artístico generando estas piezas que parecen como esculturas, pero todo es hecho desde los canales digitales, desde las posibilidades digitales. Entonces digamos que el arte también se va trasladando desde una inspiración física hacia una inspiración en estas realidades más inmersivas. Tenemos también por acá el trabajo de New Society. Esa es una marca española que incorpora todas esas estrategias de sostenibilidad en su desarrollo de colecciones. Como les decía, no solamente desde la parte ambiental, pues que es importante, sino también desde la parte de sostenibilidad social, sostenibilidad cultural. Cómo recuperamos también todo ese saber ancestral, técnicas, por ejemplo, como el crochet, el macramé, elementos de cestería, todo lo que podamos aprender que haya sido parte como esas tradiciones heredadas para incorporarlas aquí en el desarrollo de producto. Y por último tenemos el trabajo, podríamos decirlo como de arte gastronómico de Pepi de Bossou. Esta es una chef que tiene un origen argentino-francés y ella lo que hace es trascender toda esa experiencia gastronómica para convertir los platos en unas obras de arte.
pero su trabajo de investigación es mucho más profundo porque ella intenta como tomar elementos que sean propios de la región donde está diseñando ese plato e incorporarlos pues, y contar toda una historia de la cultura a través de esas obras de arte que se convierten también en piezas comestibles. Entonces es bastante interesante lo que ella hace por si quieren de pronto rastrearla y tenerla como referente. La carta de color, como aquí estamos entonces conectándonos con unos elementos donde la intervención química va a ser lo mínima posible, pues tenemos unos tonos que nos hablan más como desde esa utilización de tintes naturales, de tintes como la cúrcuma, como el achiote, como la mora, empezar a jugar con todos estos elementos y todos estos insumos que nos entrega la naturaleza en su estado más puro y empezar a explorar con estos nuevos materiales, con estas nuevas posibilidades de tinte para incorporarlo también a la intervención que hagamos en nuestras prendas o en nuestros textiles. Entonces ya muchas marcas también están volviendo como hacia esos procesos de menor producción en masa, menor intervención química, menor intervención productiva y hacer unos productos mucho más seleccionados, más curados, pero que incorporen unos elementos de intervención también más amigables con el medio ambiente. En ese sentido, continuando pues como con toda esta onda de sostenibilidad, los materiales responden también a esas fibras naturales y nuevamente pues acá pues aprovechando para hacerle como la publicidad a la biblioteca de materiales, empezar a ir más allá de las fibras naturales comerciales y tradicionales que conocemos como el lino y el algodón, pues que es como lo más utilizado en nuestro medio, y empezar a explorar esas nuevas fibras que nos hablan también de cómo reincorporamos otros elementos que son desperdicio posiblemente de otras industrias o de otras categorías, cómo empezamos a involucrarlos y darles una segunda oportunidad para generar estos materiales que se convierten en alternativas más sostenibles. Elementos de diseño, acá la desestructura va a ser el elemento fundamental. Tenemos unas piezas muy clásicas, unas piezas tradicionales, podríamos decirlo, pero al mismo tiempo funcionales, pero que nos habla sobre todo desde la funcionalidad y desde la durabilidad también para este consumidor. Entonces, cuellos clásicos, pero con menor estructura, con menores sesgos, por ejemplo, o quitarnos, por ejemplo, las entretelas para hacer estas piezas mucho más cómodas que abracen de una manera confortable el cuerpo. Los fruncidos, por ejemplo, los recogidos, los nidos de abeja también son otro tipo de intervenciones con fibras elastoméricas o con estos elásticos para que se adapten y se amolden mucho mejor a la silueta del cuerpo. Para el público infantil masculino tenemos entonces estas piezas como los bolsillos tipo fuelle o los bolsillos tipo cargo, que renuevan pues como estos clásicos de los cuales veníamos hablando. Los elementos de insumos también es fundamental que empecemos a pensar cómo se hacen desde estas fibras recuperadas o desde piezas naturales como el coco, como la madera, elementos de la piña, bueno, todo este tipo de nuevos materiales, de nuevos desarrollos que aportan incluso desde la parte de los insumos a toda esta estrategia de sostenibilidad. Para el público infantil femenino, la silueta clave será este enterizo, que de hecho también puede empezar a funcionar para el público masculino infantil, con algunos elementos de bordados que se inspiran también en elementos de la naturaleza. Entonces, posiblemente acá la expresión no va a ser tan maximalista como lo teníamos en el primer concepto. Miren que aquí las intervenciones de bordados o de grafías se hacen mucho más pequeñas, pero complementan de igual manera pues digamos, el ánimo o todo el mood que estamos generando con esta narrativa. Elementos también de amarres, trascender pues de las cremalleras, de los botones clásicos, a estos amarres que le dan como ese aspecto mucho más artesanal, como que puedes ir ajustando la prenda, hacerla un poco más holgada también es válido pues como para ese elemento de funcionalidad y de confort que estamos persiguiendo en este desarrollo de producto. Complementos. Tenemos acá los sneakers tipo mocasín, pues o como esos, podríamos decir tenis o zapatillas mucho más cómodas. Elementos también de rápido ajuste y rápido acceso para este público, como los cierres de velcro, también son parte fundamental acá a nivel de calzado. Nuevos materiales también como el cáñamo, el yute, pueden ser otras posibilidades para jugar con a nivel de accesorios, no solamente en calzado, sino también accesorios, por ejemplo, para la cabeza, para el pelo, complementos como pueden ser bolsos o mochilas, empezar a jugar también con estos tipos de fibras
Y les mencionaba hace un momento que los elementos tradicionales o esas prácticas ancestrales también se conectan de una forma muy coherente con esta última narrativa. Entonces, por ejemplo, bolsos en los cuales se implementen estas técnicas de cestería pueden ser un complemento ideal que hace juego, que hace coherencia con esta narrativa. Y por último, las sandalias como elemento también de ultra confort para el público femenino, las sandalias con algunas pequeñas intervenciones manuales, intervenciones artesanales, como lo vemos también en el referente de la derecha, donde esos tejidos se hacen mucho más protagónicos en la construcción misma de las prendas. Así llegamos entonces al final de este recorrido por las tendencias para el mercado infantil. Acá una invitación para que puedan ampliar todo nuestro portafolio de productos y de servicios en la tienda Inexmoda, que está detrás del foro de tendencias. No se olviden de hacer el recorrido por la biblioteca de materiales, que es un espacio que estamos estrenando en esta edición de la feria. Muchísimas gracias a todos ustedes y que disfruten lo que queda de la feria.